Vamos a transformar las coordenadas cartesianas de un punto en polares y recíprocamente. Solo por poner un ejemplo, vamos a coger una circunferencia y vamos a marcar ahí la coordenada polar para entender lo que es. Entonces colocamos aquí la circunferencia y colocamos aquí los ejes, y lo mismo vamos a hacer con los ejes cartesianos, los ejes universales. Entonces, como ya sabemos, los ejes cartesianos en el plano pues serían x, abscisa y ordenada y. Y en vertical, ¿no? Y la coordenada a un punto viene dado por el valor en x, positivo a la derecha, negativo hacia allá. Vamos a poner ejemplo 3 y aquí 1. O sea, 3 en x, 1 en y. Y aquí, entonces el punto quedaría exactamente aquí. Y el punto tendría de coordenada 3, 1. Siempre ponemos primero la x y luego la y. La coordenada en x y luego la coordenada en y. Y para hacer la coordenada polar, entonces lo que hacemos es coger, por un lado, el radio. Imaginemos que esto sea el ángulo. Bueno, vamos a medirlo con aproximación. Aquí. A ver. 28 grados. Vamos a poner 28 grados. Y tenemos que el punto está aquí. Entonces lo que marcaremos siempre para la coordenada polar es, por un lado, el radio, o sea, el valor del radio, en este caso es 3, y luego el ángulo que forma hasta llegar a este punto. O sea que la coordenada de este punto sería, el radio es 3, entonces tendríamos coordenada polar 3, 28 grados, ¿no? Y así lo expresamos. Primero la longitud del radio y luego el ángulo que forma respecto al horizontal en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vale. Bueno, una vez ya que tenemos de forma intuitiva visualizado cómo es el ángulo polar, que es este, y el ángulo cartesiano, vamos a transformar uno en el otro. Nos dan, por ejemplo, las coordenadas de un punto. Vamos a poner, el punto es, por ejemplo, 3 raíz de 3, y se trata de convertirlo en coordenadas polares, ¿no? O sea que nos dan las cartesianas. Entonces ya lo representamos para hacernos una idea. Entonces tenemos aquí los ejes cartesianos. Y tenemos 3 en x y raíz de 3, si no recuerdo mal, era 1,73. 1, aquí estaría 2, pues más o menos por aquí. Esto es raíz de 3, 1,73, vamos a ponerlo así. Creo que es 1,73, 2, 0, pero bueno. Bueno, entonces hago aquí la horizontal y esta es la posición exacta del punto, y la vertical. Este es el punto con estas coordenadas, ¿no? O sea que nos han dado las coordenadas cartesianas. Y ahora hay que transformar esas coordenadas cartesianas en polares, ¿no? O sea que habrá que hacer el ángulo, ¿no? Y ver realmente qué medida es esta, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, aquí tenemos que podemos dibujar un triángulo rectángulo. Para esto, vamos a poner aquí aparte, entonces dibujamos aquí R, y aquí la medida en x, y aquí la medida en y. Tenemos entonces que el radio será igual a radio al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ya que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces pasamos el cuadrado como raíz más menos de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que eso es lo que vale en realidad, según el teorema de Pitágoras, y teniendo en cuenta el triángulo rectángulo, esta es la consideración sobre lo que es la coordenada cartesiana, ¿no? Vale. Mientras que el ángulo, ya para pensar en ángulos polares, entonces tenemos el ángulo alfa, puede ser por ejemplo este ángulo o cualquier otro, pues es el arco tangente definido por, pues como sabemos, la pendiente de una recta viene definido por esta medida y por esta, o sea que y partido por x, arco tangente de y partido por x, ¿no?
Bueno, pues estas son las dos cuestiones que deberemos tomar siempre para pasar de ángulos polares a ángulos cartesianos y recíprocamente, ¿no? Entonces, si cogemos esta fórmula, entonces tenemos el radio es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto vale 3 y esto es raíz de 3. Entonces tenemos que el radio es igual a raíz cuadrada de x cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9, más raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es cuadrado y raíz se anulan y por tanto es 3. Esto es 9 más 3, 12, raíz de 12, y 12 es 2 por 2 por 3, 2, 4 por 3, 12, o sea 2 al cuadrado por 3, o sea que es 2 raíz de 3. Bueno, pues ya sabemos que eso es lo que vale el radio hasta el punto. O sea que este radio que tenemos aquí, ya sabemos que es 2 raíz de 3. Y ya tenemos entonces lo que va a ser la coordenada del radio, que es la que pondremos aquí, en vez de la x, ya que esta es coordenada cartesiana. Y ahora en la polar ya tenemos que este es el primer dato que debemos poner, ¿no? Tal y como habíamos dicho aquí, ¿no? 3, el radio primero y luego el ángulo, ¿no? Bueno, y una vez ya que tenemos el radio, ahora debemos aplicar esta fórmula. Ángulo alfa es igual al arco tangente de, vemos que sí, partido por x. Y vale raíz de 3 y x vale 3. Entonces ponemos raíz de 3 partido por 3. Bueno, pues esto sería, esto dijimos que era 1,73 partido por 3, y esto, pues es, bueno, realmente el arco cuya tangente vale esto corresponde a un ángulo de 30 grados. Entonces ya sabemos que esto va a ser de 30 grados. En todo caso lo podemos ver también gráficamente. Entonces dibujamos rápidamente de forma gráfica eso. Venimos aquí abajo, por ejemplo. Dibujamos aquí las 10 unidades. Vemos que coincide aquí con los cuadrados, o sea, ya no hay que contarlo. Entonces tenemos aquí las 10 unidades que corresponderán a la unidad, a la circunferencia unitaria. Hacemos aquí la circunferencia. Y aquí tenemos ya entonces la circunferencia. Y por último tenemos el ángulo de 30 grados que colocaremos aquí. Este es el ángulo de 30. Y ya podemos trazar esa línea. Y por último hacer la tangente en este punto. Y aquí tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y si medimos esto bien pues da en realidad la medida de raíz de 3 partido 3, que decíamos que era con aproximación 1,73, que era la raíz de 3 entre 3, y esto daba 0,57, que es en realidad lo que acabamos de obtener aquí, 0,57. O sea que si hacemos esto, colocamos aquí el valor que es 0,57, entonces esta tangente de 0,57 corresponde a un ángulo de 30 grados, con lo cual lo hicimos gráficamente, obtuvimos el ángulo gráficamente. Bueno, eso por un lado. Tenemos entonces ya calculado cuánto vale, y entonces ya sabemos que por un lado teníamos que las coordenadas polares, ahora ya pongo aquí polares, del punto P, pues era, por un lado teníamos 2 raíz de 3, ¿no?, que habíamos calculado ahí, 2 raíz de 3, que era lo que correspondía a el radio, era esto, ¿no? Y ahora sabemos también que el ángulo, ¿no?, que es lo que ponemos a continuación, es el que correspondía a el valor de raíz de 3 partido 3, la tangente que da esa medida, y era 30 grados, entonces ya podemos poner 30 grados. Con lo cual esta es la coordenada polar de ese punto. Vale. Recordamos, esto vale 0,57. Colocamos aquí 0,57 y aquí la unidad, y unimos este punto con este, y eso ya nos da el ángulo. Es la forma de ver gráficamente la tangente. Vale. Bueno, por un lado hemos convertido las coordenadas cartesianas de un punto en coordenadas polares. Y ahora vamos a ver el caso recíproco.
Entonces tenemos la coordenada de un punto de tipo polar, pues es 3, y vamos a poner, por ejemplo, pi partido por 3. Bueno, pues ahora sabemos que esto es igual a 3 es en realidad el radio, y sabemos también que pi partido por 3, 180 partido por 3, que es 60, o sea, 360 grados, podemos poner así también, porque sabemos que esto es primero el radio y luego el ángulo, voy a poner así. Y es la forma de indicar la coordenada polar, ¿vale? Bueno, pues otra vez tenemos en cuenta estas dos fórmulas, ¿no? Y podemos incluso dibujar, entonces tenemos las 3 unidades, ¿no? El ángulo de 60, vamos a coger entonces las 3 unidades, esto es 1, ¿no? Aquí vamos a trabajar con el seno y el coseno del ángulo, pero bueno, lo vamos a dibujar después. Aquí hacemos el gráfico intuitivo, entonces tenemos aquí la medida Y, aquí la medida X y aquí el ángulo, que en este caso es de 60 grados, ¿no? Bueno, pues nos están diciendo que esto está a una distancia de 3 unidades, ¿no? Y a un ángulo de 60, lo vamos a dibujar aquí. Entonces, aunque tengamos aquí este dibujo, pues nos vale igual. Entonces ahora vamos a considerar esto como una unidad, 2 unidades, 3 unidades, ¿no? Hacemos el arco. Y ahora cogemos ahí los 60 grados. Antes esto era 0,1, pero bueno, ahora estamos haciendo otra cosa. Entonces marcamos aquí los 60. Recordamos que el origen de coordenadas debe estar siempre donde sale esta línea 90 y debe pasar por el eje vertical. Y esto llega aquí a 60 grados. Con lo cual ya podemos trazar aquí, desde aquí hasta aquí, es el ángulo de 60 grados. Y lo pongo aquí, 60 grados. Bueno, tenemos entonces el ángulo de 60 grados y se nos pide las coordenadas de este punto, porque está alejado 3 unidades y venimos aquí con el ángulo de 60 grados. O sea que, más o menos, si esto es 3, gráficamente podemos aproximar, no es tan exacto como andar con números, pero ya podemos decir que con aproximación, gráficamente aquí se ve la coordenada en X, y la coordenada en Y, en X va a ser 1,5, y la coordenada en Y, pues esto es 1, 2, más o menos algo más de 2,5, 2,6 pondría yo. O sea que tenemos aquí la coordenada cartesiana, ¿no? Entonces yo pondría aquí 2,6. Ya digo que gráficamente lo podemos hacer más exacto si lo hacemos muy grande. Entonces con milímetros sí que podemos aproximar mucho más. Entiendo que las coordenadas rectangulares cartesianas son estas dos. 1,5 en X y 2,6 en Y, ¿no? Porque si cogemos aquí esta medida 1, 2 por encima de esto, ya que esto queda ligeramente por encima de esto, entiendo que esta va a ser la coordenada cartesiana. Pero bueno, vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, si este es el radio, pues tenemos que el coseno del ángulo 60, coseno, vamos a poner coseno de alfa, es igual a X partido por R, mientras que el seno de alfa es igual a Y partido por R. Recordamos que el coseno es el coseno de un ángulo, es el ángulo que está pegado, es este segmento que está pegado en el triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90, que está pegado al ángulo, dividido entre el radio siempre. Si cogemos la circunferencia unitaria, esto es 1 y por tanto ya solo cogemos esta medida. Y luego el seno pues será el que está opuesto, dividido entre el radio, ¿no? Entonces si aquí despejamos ambos, tenemos entonces que X es igual a R por coseno del ángulo, ¿vale? Y aquí será igual a I, R por seno del ángulo, Bueno, pues basta con hacer esto y ya lo tenemos. Entonces tenemos X es igual a, tenemos que el radio es 3, que es lo que nos dan, por el coseno del ángulo, ¿no? Y el coseno de 60, coseno del ángulo, lo ponemos así, coseno de pi partido por 3, y ahora I es igual al radio, que es 3 por el seno de pi partido por 3. Bueno, por último tenemos el coseno de 60, pues es
1 medio, entonces tenemos 3 por 1 medio, y el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. 3 por raíz de 3 partido por 2. Esto es 3 medios, y esto es 3 medios, 3 raíz de 3 partido por 2. Y esto era 1,73 por 3 medios, que es 1,5. Pues eso ya habría que hacerlo, ¿no? Pero tiene que ser cerca de 2,6. Entonces vamos a poner aquí porque lo vimos gráficamente aquí. Cerca de 2,6, vamos a ponerlo así. Mientras que esto acabamos de ver que sí que es 1,5, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Vale. Entonces, en todo caso, si también pensamos en el triángulo equilátero, tenemos en el triángulo equilátero aquí el ángulo de 60, y tenemos entonces que si esto es la unidad 1, pues esto es la mitad, y por tanto el coseno de este ángulo vale esta longitud, si pensamos en la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces recordamos, esto es la mitad, y ahí el 1,5, ¿no? Mientras que para calcular esta medida, pues habrá que hacer el teorema de Pitágoras. Pero bueno, sabemos que el seno de ese ángulo de 60, pues va a ser raíz de 3 partido por 2, ¿no? Podemos calcularlo si sabemos que esto vale 1 medio, esto vale 1, ¿vale? Y por tanto, porque es la circunferencia unidad, podemos calcular esto, ¿no? Y nos va a dar ese valor, ¿no? Que es, pues, si calculamos ya esto, al final, pues como decíamos, nos salía ahí gráficamente cerca de 2,6, ¿no? Bueno, pues sabemos entonces, por último, ya que las coordenadas de ese punto pues serían pues 1,5, 1,5, y la otra coordenada 2,6, y esa es la coordenada rectangular cartesiana, ¿no? Bueno, pues hemos transformado en un punto dado en coordenadas polares en cartesianas, y recíprocamente hemos convertido las coordenadas cartesianas de un punto en coordenadas polares. Y por no tener la calculadora a mano, pues pudimos ver los ángulos también gráficamente para resolver cuáles eran los senos, cosenos y la tangente de un ángulo.